Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pues bien, recuerden que, pues, así como me comentaba, pues, en este caso, eh, la señorita coordinadora, pues, el curso inicia a las 7 de la noche. Hay un cronograma, además también hay cierto contenido que, bueno, como ustedes saben, es grabado, pero es mejor muchas veces por el tema de aprendizaje poder estar pues presente en las sesiones eh, en vivo, ¿no? Para poder hacer consultas, preguntas, si es que las hubiese, ¿ok? Bueno, eso para poder recalcarlo y pues espero que la próxima clase, también pues aparte de su compañera Ana Cáceres, que la felicito, ¿no? Está puntual, está desde las 7, pues puedan también ustedes añadirse de forma puntual, lo posible, para que no, en este caso, no haya inconvenientes, ¿no? Sobre todo con el tema de estar en una clase en vivo. Bien, bueno, iniciamos entonces. Ya tenemos lista la PPT y vamos a iniciar. Hoy día tenemos la tercera parte del tema que estuvimos trabajando la clase pasada. Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a cargarlo. Ahí está. Empezamos. Criterios pedagógicos en la educación primaria, parte 3. Iniciamos. La planificación pedagógica, fundamento del aprendizaje. La planificación pedagógica organiza el proceso de enseñanza en función de objetivos claros, competencias y secuencias didácticas, en el marco del currículo nacional del Minedu. La planificación responde a una estructura que integra competencias, capacidades, desempeños y evidencias de aprendizaje. En educación primaria se organiza en unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y actividades específicas, cada una con un propósito claro alineado con el desarrollo progresivo del estudiante. ¿Qué nos quiere decir esto? Primero, que pues tenemos en este caso una estructura que tal vez nosotros podemos conocer o no dentro de lo que es el marco pedagógico general, que puede entenderse desde aquí hasta China. Pero cada país maneja políticas educativas. Estas políticas normalmente vienen desde la génesis o desde el inicio, recomendadas, trabajadas con ciertas directrices, que en este caso las ubica la ONU, ¿no? Por intermedio pues de la agenda, ¿no? La Agenda 2030, que es básicamente lo que la mayoría, en este caso de naciones, en estas reuniones, convenciones a nivel mundial, la mayoría de gobernantes y de gobiernos acuerdan poder seguir como una línea, como una ruta, como un sentido del desarrollo organizacional de la sociedad, en este caso de sus países, de sus estados. Y dentro de eso vamos a ver que cada país de forma muy individual, va a influenciarse por ello, pero pues aparte de esto, ellos van a poder ubicar sus propias políticas, ¿no? En este caso, desde lo que consideramos sus ministerios, ¿no? En este caso, hablamos en el Perú del Minedu, que es el que maneja la educación o el que rige la educación a nivel nacional. Y esto, a su vez, pues está relacionado con el marco de la directriz o la política como tal que aplica el Minedu, específicamente como institución, y es el currículum nacional, ¿no? Y este es prácticamente la Biblia de la educación aquí en el Perú, la cual no siempre va a ser la misma. Todos los años no es exactamente la misma. Hay algunas modificaciones, temas que pues se van viendo, ¿no? Pero en conclusión, vemos que es lo que rige a nivel nacional en cuanto a, cuando hablamos pues específicamente de lo que es el marco de la educación escolar. En este caso, existen ciertas pautas, porque no vamos a decir que sean netamente direcciones, sino pautas, ¿no?
porque es más, el propio currículo nacional indica que es adaptable y flexible, pero siempre con algunos patrones que son justamente los que propone el currículo nacional. No podemos salirnos de eso, ¿no? Entonces, justamente ahí van las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje y las actividades específicas. No en todo país, no en todo lugar se aplica sesiones educativas en base a estos términos. Tal vez lo van a encontrar de manera diferente o quizás otro tipo de elementos que pueden estructurar, en este caso, la planificación pedagógica dentro de lo que indica, ¿no? En este caso, el ente máximo que rija en el país la educación, ¿no? En este caso escolar. Bien, vamos a ver tres puntos importantes dentro de la planificación pedagógica, que es, el primero, los objetivos claros. Define metas específicas y alcanzables para cada sesión. Como segundo punto vamos a ver las secuencias didácticas, que organiza actividades de forma coherente y acumulativa. Y como tercer punto vamos a ver las evidencias de aprendizaje, que son las que identifican indicadores para evaluar el progreso. Gestión del tiempo, optimizando el aprendizaje. La gestión del tiempo asegura que las actividades de aprendizaje se desarrollen dentro de un marco temporal adecuado. El tiempo es un recurso didáctico clave que influye directamente en la atención, la comprensión y la participación de los estudiantes. Nosotros dentro de el horario escolar tenemos un tiempo prudente, ¿no? En este caso, normalmente, según la institución, pues bueno, particulares, hay instituciones particulares que pues salen a las 2, 2:30, ingresan a las 8 de la mañana, ¿no? Entre 7:30 y 8 de la mañana y la hora pues de salida normalmente circula entre 2 a 2:30, ¿no? Dependiendo de... Y pues algunas también tienen actividades, vamos a decir, extracurriculares o de refuerzo en las cuales pues se pueden quizás llevar actividades hasta las 4, 4:30, 5 de la tarde, ¿no? Que son extracurriculares o son de refuerzo. Y dentro del marco de la educación, en este caso pública, también se va a ver ello, ¿no? Em, entonces, vamos a ver estos puntos importantes dentro de lo que es el tiempo. Y dentro de ese tiempo también existe lo que se llama la hora pedagógica, ¿no? Que pues puede ir variando, ¿no? No siempre, como repito, esto es lo que indica la currícula. No es lo que se da siempre en todo el mundo. Hay lugares en el mundo en que la currícula, en que en este caso la hora pedagógica es de 55 minutos, otros que es de 50, algunos son de 40. Normalmente aquí trabajamos con 45 minutos, ¿no? Eso es lo que manejamos, a no ser que el currículo cambie y, pues, por ejemplo, indique que la hora pedagógica es igual que la hora cronológica. También se podría dar en este caso. Ahora, cuando contratan a un docente, pues en general, ¿no? Están hablando siempre de las horas de trabajo, ¿no? Horas cronológicas, ¿no? No hablan de las horas pedagógicas, ¿no? Netamente. Ahora, cuando se habla de horas pedagógicas, sí lo ubican también, ¿no? Por ejemplo, tiene un horario, ¿no? El docente tiene un horario de 8 a 2. Entonces, esas son horas cronológicas. ¿Cuántas horas está trabajando el docente? 6 horas. Ahora, ¿cuántas horas dicta? Puede dictar tres en un salón, tres en otro salón, tres, o vamos a poner el caso que dicte dos, ¿no? Entonces, 2 horas pedagógicas, estamos hablando de 90 minutos, ¿no? Aproximadamente 1 hora y media, ¿no? Se transforma en este caso esa hora pedagógica. Y pues bien, entonces nosotros vamos a ver este tipo de situaciones que se dan dentro del marco de la educación aquí en el Perú y también podemos, como ya comentamos, compararlo con otros marcos dentro de otro país, ¿no? De otra nación, ¿no? Pero es importante conocer primero, básicamente, lo que tenemos aquí, ¿verdad? En el país. Bien. Ahora, hablemos un poco de cómo se maneja en tiempos una sesión, ¿no? O sea cual sea el tiempo que termine esa sesión, va siempre a tener estas partes. La primera es inicio, ¿no? Capta la atención y activa el conocimiento previo. El conocimiento previo viene siendo una tendencia que se viene trabajando desde el currículum a partir de lo que pues postulaba Ausubel, ¿no? El aprendizaje significativo, ¿no?
y pues comentaba que debería siempre de adaptarse, en este caso la sesión, a lo que en este caso o empezar a evidenciar primero el conocimiento que tiene el alumno al iniciar y para poder ir construyendo, mejorando ese conocimiento y que después pues al final podamos hacer lo que se llama la famosa metacognición, evidenciar que hubo un cambio durante esa sesión. Entonces, esta es la parte inicial. Después viene el desarrollo, ¿no? Desarrolla contenidos con actividades planificadas. Y finalmente tenemos el cierre del sistema de aprendizajes y evalúa logros, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que comentamos, ¿no? Sistematiza aprendizajes, perdón, y evalúa logros. Y ahí vamos a ver lo que estábamos comentando acerca de la metacognición. Bien, bueno, ahora, el auxiliar ayuda a mantener el ritmo de la clase, recordando tiempos, organizando materiales rápidamente y evitando interrupciones innecesarias. El manejo del tiempo debe ser flexible, considerando los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Ahora, esa flexibilidad se va a dar en cuanto el aula pueda mantenerse en orden. No podemos dejar a un estudiante, por ejemplo, el estudiante no tiene necesidades especiales, pero tiene ciertas dificultades para atender por un tema, más que atender temas tiene dificultades en su conducta, ¿no? Ahora, ese estudiante no necesariamente lo vamos a dejar pues simplemente que siga manteniéndose en aprendizajes del curso anterior, ¿no? Porque obviamente eso puede desorganizar el aula. Puede también poner en peligro el aprendizaje, en este caso los procesos de aprendizaje de los demás estudiantes. Así que hay un tiempo prudente, pero siempre es importante no darle esa rigidez, sino tratar siempre lo posible de adaptarnos y ser flexibles a alguna situación que se puede dar. Y algo que ahora se ve mucho en tendencia, que son las estrategias metodológicas activas, las populares metodologías activas, ¿no? Y esto empezó ya desde hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de hace más de 20 años que en el Perú se hablaba sobre esto, la famosa escuela activa, no sé si recuerdan, es más, hubo una editorial que era muy conocida, estamos hablando de hace más o menos unos eh, 25 años, 20 años, ¿no? Eh, en el cual pues vemos que se hablaba mucho de lo que era la escuela activa, ¿no? Como un intento de darle un nuevo enfoque a a la metodología, más que a la pedagogía, ¿no? A la metodología, ¿no? Y pues dentro de esto, ahora nuevamente hubo un boom de estos temas, ¿no? Con el STEM, con el STEAM, con los métodos para enseñar matemáticas, como el Singapur, etc., etc., el ABP, el ABPR, diferentes métodos que ahora se están utilizando para poder enseñar no solamente en un colegio, sino también en universidades, institutos, etcétera, ¿no? Bien, las estrategias metodológicas activas promueven la participación del estudiante como protagonista de su aprendizaje. Se priorizan metodologías que fomenten la interacción, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Entonces el estudiante ya va a ser protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Eh, y eso es importante, ¿no? Porque pues ya cada uno de ellos toma cierta responsabilidad, ¿no? Y pues nosotros somos los facilitadores, como ya hemos comentado en las clases pasadas, ¿no? Y vamos a hacer un alto aquí para poder consultarles a ustedes, ¿no? En este caso. Bueno, veo que a veces, que tal vez, entiendo yo, la conexión es un poco irregular, ¿no? Inestable. Entonces vamos a dejarlo por un momento. Después de esto, me gustaría también que puedan ustedes intervenir, pero creo que su compañera ha salido, su compañero recién entrado, creo que no está, o su compañera, bueno, en este caso, figura como Oppo A54. Eh, Entiendo que recién ha ingresado y no ha escuchado pues la anterior, lo que estábamos comentando. Entonces, vamos a esperar que llegue su compañera, vamos a ir avanzando la clase y luego de eso vamos a hacer una pequeña pausa porque me gustaría también que ustedes puedan brindarnos su experiencia, sus conocimientos. ¿Ok? Bien, entonces hablábamos un poco de ese rol facilitador, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver un comentario. Hay un comentario de parte, dice: "Oh, buenas noches, profesor, recién llego del colegio. No te preocupes. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Disculpe.
¿Cuál es su nombre para poder identificarlo? Luis. Ah, Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Entonces, bueno, entonces como está Ana y está Luis, bueno, espero que los demás compañeros también vayan integrándose poco a poco. Me gustaría consultarles, ¿no? ¿Qué experiencia hasta el momento han tenido ustedes con las metodologías activas, ¿no? Tal vez cuáles conocen, o básicamente en general, ¿no? ¿Qué experiencias han podido tener hasta el momento con las metodologías activas? Tal vez, por ejemplo, desde el poder quizás ayudar a sus niños con alguna tarea en donde se ha practicado o se evidencia la metodología activa o alguna metodología activa, o pues con alguna, de repente, alguna intervención dentro del aula, ustedes mismos, ¿no? Como docentes. Bien. Pueden, si gustan, si no desean hacerlo por el micro, pueden hacerlo directamente por el chat, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido ustedes en lo que es metodologías activas? Pueden ser directas o indirectas esas experiencias, no hay ningún problema. Vamos a esperar sus respuestas. Puede ser algo breve, ¿no? Pero la idea es que pues puedan ustedes por ahí recordar, ¿no? ¿Qué situaciones, anécdotas que han podido ver, evidenciar, analizar, ¿no? En el campo, porque es lo más importante en realidad, el campo es lo más importante, ¿no? Sobre lo que es metodologías activas. ¿Alguna quizás acción, algo que recuerden, tal vez? Por ahí han visto algún trabajo de resolución de problemas, han visto quizás algún tipo de actividad de motivación, de pensamiento crítico en los niños de primaria, eh, algún tipo de trabajo de repente de resolución de retos, perdón, sí, resolución de retos, aprendizaje basado en retos, ¿no? Eh, Infinidad de metodologías que están poco a poco llegando, ¿no? En este caso, e implementándose. Por ahí, Luis, tal vez alguna experiencia con este tipo de metodologías. Bien, nuevamente, yo entiendo que a veces hay complicaciones, sobre todo a veces entramos en el celular o desde la PC y a veces hay complicaciones, sobre todo en la parte de la conexión. Eso es para poder hacer uso del, o bien del chat o bien del micro, ¿no? Ya implica un poco más de conexión, a veces también se va, se puede de repente ya dejan de ver la PPT, sí entiendo eso, así que no se preocupen. Pero en lo posible vamos a tratar de participar por el chat, porque la idea es también conocer un poco acerca de lo que ustedes saben o que han experimentado para así poder también vincularlo, ¿no? Vincularlo y que esto pues a ustedes les sirva mucho, ¿no? En diferentes aspectos dentro de sus funciones, dentro de sus labores. ¿Ok? Bien. Tenemos tres puntos importantes, básicos en realidad, que son, primero, el primer aspecto, no es una metodología activa como tal, sino es un aspecto de las metodologías activas. Por lo general se caracterizan por trabajo grupal. Trabajo en grupo fomenta la colaboración, el intercambio de ideas entre pares. Por otro lado, tenemos los materiales concretos, que permiten manipular objetos para construir comprensión. Y por último, tenemos las actividades lúdicas. Incorpora juego para motivar y facilitar el aprendizaje. ¿No? Entonces, existe también lo que se llama el aprendizaje basado en juegos, el ABJ, ¿no? Que se menciona poco, pero es muy útil, sobre todo en primaria, ¿no? El auxiliar facilita la organización, distribuyendo materiales, organizando grupos y supervisando la participación. Estas estrategias favorecen el aprendizaje significativo, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Las teorías de Ausubel, ¿no? Para que el aprendizaje se pueda
Es como que las ideas y los conocimientos, ¿no? Se relacionan con nuestra forma de vivir, con nuestra cultura, con lo que sabemos ya tenemos antes de llegar al aula, y pues se relacionan y esa relación hace que todo se unifique, ¿no? Y que eso obviamente lo podemos llevar siempre. Que esto nos justamente tenga para nosotros en el fondo, consideremos, tenga un valor, ¿no? Lo consideremos bastante, lo consideremos sin necesidad de llevarlo de forma consciente, sino inconscientemente muchas veces, ¿no? Se hace parte de nosotros. A eso se refiere el aprendizaje significativo, permitiendo al estudiante relacionar contenidos con su experiencia. Aprendizaje significativo, conectar con la vida. El aprendizaje significativo implica que el estudiante comprenda, relacione y aplique lo aprendido en su vida cotidiana. Este enfoque se basa en que el aprendizaje es más efectivo cuando tiene sentido para el estudiante. En educación primaria, este criterio es fundamental porque los niños aprenden mejor cuando pueden relacionar los contenidos con su experiencia. Por ejemplo, aprender matemáticas a través de situaciones reales facilita la comprensión. El auxiliar contribuye observando si los estudiantes comprenden las actividades y apoyando cuando presentan dificultades. Requiere un ambiente motivador donde el estudiante se sienta seguro para participar. Tenemos aquí tres puntos importantes que destaca el aprendizaje significativo, que es la comprensión profunda, cuando el estudiante entiende el significado y no solo memoriza. La relación con la experiencia, que es en cual el estudiante en este caso conecta nuevos conocimientos con vivencias previas, ¿no? Lo que ya mencionamos hace un momento, los conocimientos previos, ¿no? En la parte inicial. Y la aplicación práctica, en cual utiliza lo aprendido en situaciones cotidianas. Y aquí ya vamos a ver que está no del todo, no directamente relacionado, pero sí de alguna otra manera se relaciona con lo que conocemos como metacognición. ¿Bien? O fase de cierre. Atención a ritmos y estilos de aprendizaje. Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes. Em, Aquí voy a dejar de compartir porque me interesa conocer qué estilos de aprendizaje conocen ustedes. Repito la pregunta, ¿qué estilos de aprendizaje conocen ustedes? Mi estimado Luis, estimada Ana, pueden anotarlo por el chat, no hay ningún problema. Por ahí lo pueden anotar, lo puedo leer, no se preocupen. ¿Qué estilos de aprendizaje conocen ustedes hasta el momento? A ver, vamos a ver. Vamos con Ana. Ana, buenas noches. Ana Cáceres. Ana Cáceres. Veo que no se logra, bueno, no logro escuchar. No logro escuchar. Veo que has activado tu micrófono, pero no logro escuchar tu... Ah, no tienes micrófono, al parecer. Está desactivado más bien. Entiendo, repito, que hay problemas técnicos muchas veces. Hay días en que suceden ese tipo de cosas. Por ahí Luis tal vez puede activar su chat y puede responderme, tal vez. A ver, Luis, estimado Luis. Con el conocimiento que puedas manejar, yo entiendo que sí existe, sí han podido quizás por ahí observar, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje ustedes han podido observar? Buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches, Luis. ¿Cómo estás? lo que puedo ver, ¿no? Porque soy auxiliar, es que el aprendizaje de los alumnos es, hasta ahora es un poco no es tan, así como usted está pidiendo participación, no participan los alumnos, ¿no? Simplemente escuchan al maestro y y así no comprendan, ellos ya se quedan callados, ¿no? Entonces ahí hay un desfase en el aprendizaje del alumno, porque simplemente el alumno viene, escucha y se acabó, no participa. Si se lo memoriza, y si no, bueno, ahí queda, ¿no?
bueno, como tienen las herramientas de internet, pues entran o el WhatsApp, ahora ponen el tema y ya está. No, porque muchos ni siquiera anotan lo que el profesor está explicando, ¿no? Del tema, sea en comunicación, sea en personal social, ya no. Simplemente uno se sienta y se acabó. Escuchas, apunta el título y luego ya entra a inteligencia artificial, entra y Mm. pide el tema y se lo dan así. O en WhatsApp también en el famoso, ¿cómo se llama este? Eh, que también da todo lo que es, todo lo que es el tema, en resumen, ¿no? Claro. Ya está listo. Es un aprendizaje, no sé cómo podría llamarlo a estas alturas, simplemente de escuchar y ni siquiera captan, escuchan nada más, escucha el alumno. Y eso es más en lo de tercero y cuarto y quinto, ¿no? No en lo de primaria, por lo menos que ellos, sí, la mamá, el papá está ahí, ¿no? La profesora en la pizarra, el papá en la casa haciéndole repasar, ¿no? Pero tercero y cuarto, quinto, secundaria ya es casi, eh, Nulo. pero sí un poco dificultoso que el Ujú. alumno aprenda, está más que en lo tecnológico, ¿no? En sus herramientas tecnológicas y ahí queda. Correcto. Ese es un tema cultural que no se solamente se está dando en Perú, se está dando en todo el mundo. Muchas gracias por tu intervención, Luis, porque haces notar una realidad. No tenemos mucho tiempo, pero es importante, yo creo que el tiempo que tenemos sea denso, que ustedes puedan llevarse algo. Y eso, como ustedes mismos lo pueden experimentar ahora, tiene mucha relación con la significancia del contenido. El contenido puede estar muy bien diseñado, puede tener muy bonitas, vamos a ponernos en nuestro caso, ¿no? Ahora en que estamos en la sesión, puede tener muy buenos elementos técnicos, inclusive puede estar muy bien estéticamente diseñado, etcétera. Pero pues, ¿de qué me vale? Y vamos nuevamente ahora al tema escolar o al aula. ¿De qué me vale? Por ejemplo, en mi colegio, hace poco estuve en conversaciones con bueno, antes de empezar el año escolar, con un colegio, un amigo, que necesitaba pues un coordinador académico dentro de la institución. Y pues conversamos un poco, porque estaba interesado en mis servicios, y pues dentro de esa reunión me comenta que él, dentro de esa institución que es particular, ha comprado para cada aula un televisor portátil, esos televisores con ruedas, que son creo que de 50 pulgadas más o menos, para poder realizar las clases en cada aula y que los estudiantes tengan herramientas de última tecnología. Em, pero ¿de qué me vale si yo no trabajo? Primero, tener un personal que tenga un perfil que sea muy filtrado, ¿no? Tratar de que sea personal con vocación, que pueda decir, ah, esto está pasando, voy a tratar de resolverlo de alguna otra manera. Y muy aparte de eso, estandarizarnos, poder capacitar a todos y que todos hablen el mismo idioma, en el sentido de que la empresa o institución educativa siempre promueva justamente metodologías, estrategias adecuadas, evidenciadas, probadas, que dan resultado ahora, no antes, sino ahora, ¿no? Y justamente a eso va lo que comenta su compañero Luis, ¿no? Porque ahora ya no estamos hablando, por ejemplo, de la época en que María Montessori hizo sus estudios, ¿no? Y desarrolló la metodología Montessori. Si bien la metodología Montessori es muy innovadora y rompe esquemas, en cualquier momento en realidad la etapa, momento social, etapa que nos encontremos, pero porque se alimenta de otras ramas, otras especialidades, pero pues en este caso tal como ella lo menciona, no, difícilmente se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar en la realidad, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con lo que actualmente está sucediendo. Y como dice su compañero, sucede que en lo cultural hay mucha predilección porque el ser humano desde que inicia su vida, desde los primeros años que tiene conciencia, desarrolle y desgaste su sentido de la vista y por ende, de manera forzosa, se vea pues inmerso en lo que es el aprendizaje desde el aprendizaje visual, ¿no? O que lo prefiera o que simplemente no tenga otra opción que simplemente desarrollar
desarrollarlo por esa vía como prioridad. Y a eso vamos, ¿no? Inclusive ya ni siquiera el alumno va a la computadora y utiliza el teclado o el teclado de su celular o el táctil, sino escucha y empieza a hablar, ¿no? Habla al celular y el celular o la computadora ya con la inteligencia artificial le responde todo, ¿no? Y solamente lo que hace es copiar y pegar. Entonces, eh, vamos a ver esto, ¿no? En que pues en este caso el aprendizaje se vuelve nulo, porque no hay aprendizaje. Básicamente ahí lo que hay es eh, una constante de manejo de tecnología, de aparatos, de cómo manejar la inteligencia artificial, cómo manejar la computadora, cómo manejar el WhatsApp, lo que a para ellos les va a servir en su momento. Y sí, porque en realidad les va a servir. Cuando vayan a una oficina a trabajar o vayan a un centro a trabajar, van a tener que estar sí o sí, ¿no? Con un celular de trabajo o bien un WhatsApp, con grupos de WhatsApp de trabajo. Tienen que aprender a utilizarlo, videoconferencias, en Zoom, en Meet, en Teams, eh, trabajar en Drive, ¿no? Saber cargar sus trabajos, saber descargarlos, saber trabajar con aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Inclusive para poder manejar sus fechas, un Google Calendar, en el celular también, lo mismo, todo. Entonces, de alguna u otra manera se están preparando para eso, pero por otro lado están descuidando justamente el tema pensar, de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que pues si yo soy un programador matemático que tengo quizás una idea de poder tener, no sé, cierta situación, generar cierta situación específica, direccionar a un grupo, un sector, tal vez lo pueda hacer. Porque como todos viven en el algoritmo, entonces simplemente con un algoritmo yo voy a poder en este caso eh, simplemente hacer caso a eso, ¿no? Entonces, la gente, actualmente, la humanidad vive muy pegada a ello. Y creo que somos parte de esto, somos una evidencia clara de esto. Estamos llevando una clase online, virtual, ya no presencial. Antes no existía esto y si existía era muy poco. La gente no, las personas no aceptaban este tipo de tecnología o este tipo de clases asincrónicas. O sea, no había mucha concurrencia, no había mucha aceptación de la población en general, en cualquier parte del mundo. Y ahora sí la hay, ¿no? Porque ya hay tuvimos una pandemia a nivel mundial, la gente se aisló en sus casas y tuvo que empezar a trabajar con estas tecnologías y pues al final se popularizó como algo normal, ¿no? Se normalizó. Entonces, esto es lo que pasa. Y para ello, también están estas metodologías activas que, como ya vimos, promueven la socialización, ¿no? Promueven el hecho de poder, nuevamente, pensar, ¿no? El hecho de pensar, eh, de poder cuestionarse, de tener base para poder quizás tomar una decisión, ¿no? Y es importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que el niño de alguna otra manera desarrolle esto. Vamos a luchar, porque vamos a luchar contra esa tecnología que prácticamente es parte de la vida de todos, no solamente de él, sino también de nosotros. Pero darle cierto límite, ¿no? Es lo mejor, ¿no? No descartarla, no desacreditarla, pero ubicarle ciertos límites, ¿no? Hay muchos colegios, sobre todo en Estados Unidos, hay muchos colegios en los cuales eh, pues se establecen precios bastante altos Hola. para las matrículas y mensualidades. Ana, sí, buenas noches. Ana, estás con tu micro abierto, ojo, estás con el micro Disculpe, abierto, profe. no te preocupes. Entonces, vemos esa tendencia dentro de la sociedad, ¿no? Y hay lugares, hay colegios en los cuales las matrículas son bastante altas, las más altas que hay en general allá en Estados Unidos, y en donde se prohíbe el uso del celular. El celular lo puedes usar después de clases, ¿no? Y no existe ningún tipo ni de computadora ni de artefacto. Todo
es en base a libros que ellos, los estudiantes, tienen que leer, tienen que escribir, tienen que llenar un cuaderno, ¿no? En las clases, como se hacía antes, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? Es muy interesante que en este caso el estudiante trabaje de esa forma y la gente paga más porque este colegio mantenga este tipo de estrategias, por ejemplo. Ahora también tenemos una ley en el Perú, ¿no? Que es, pues, en este caso, que indica que el estudiante no puede mantener de facto un dispositivo móvil dentro del aula. Entonces, estamos también yendo en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Con la tecnología también ha llegado la educación virtual. En algún momento ustedes tal vez van a ser contratados para ser auxiliares de primaria en educación virtual. Va a empezar a popularizarse ese trabajo, que en teoría parece fácil, pero en realidad es bastante difícil. Actualmente ya existen colegios, por ejemplo, el colegio Pamer particular ya maneja, en este caso, educación virtual eh, total, general. O sea, es un área aparte que han creado prácticamente como una sede más, pero esta sede no tiene sede física, sino que es la sede virtual, en donde ahí ubican toda la cantidad de alumnos que se quieren matricular. Y yo he tenido lo he visto, lo he evidenciado con mis propios ojos, en donde algunos de los estudiantes que empezaron presencial se pasan a virtual, se pasan a educación virtual. Muy pocos estudiantes pasan de educación virtual a presencial. Muchos de ellos sí pasan de la presencial a virtual, por muchos factores, ¿no? Muchos factores. Entonces, tenemos ese contexto y hay que saber llevarlo en este caso, ¿no? Llevarlo, trabajarlo. Tal vez no hay una, como dice quizás aquí su compañero Luis, no hay una definición clara de qué tipo de aprendizaje mantienen estos niños, pero básicamente estamos hablando de un aprendizaje de tipo visual, ¿no? Que casi todo es por la vista. Em, y pues escrito netamente, ¿no? Pero no podemos llamar tampoco aprendizaje en sí porque pues el copiar y pegar no es netamente un aprendizaje. Es más, podemos llevarlo, si queremos verlo desde otro punto de vista, como un aprendizaje kinestésico. Porque lo que más, como ya comenté, están aprendiendo ahí con el constante uso de los dispositivos es a manejarlos. A manejarlos, obviamente, por ahora todavía, quizás más adelante también se haga, pero por ahora todo se está manejando con el tacto, ¿no? Por ejemplo, había un proyecto de Zuckerberg, ¿no? Que es en este caso era el metaverso, ¿no? Promovió el metaverso, empezó a hacer los NFTs, eh, viendo el tema de las criptomonedas que empezó a surgir y al final pues ya ha declinado en ese proyecto, ¿no? Ya no existe más el metaverso. O bueno, no existe, pero bueno, sí existe, pero bueno, ya prácticamente está poco a poco diluyéndose todo ese proyecto, ¿no? Que él tenía. Y los proyectos, por ejemplo, de Tesla, ¿no? Que ahora todavía siguen en boga, que es el hecho de poder, justamente esto, ¿no? Evitar ya el uso manual, ¿no? Evitar sin tocar, ya con la mente, con ciertos patrones, que no necesariamente son netamente el tacto, pueden manejar sus ciertos dispositivos, ¿no? Está empezando obviamente para eso van a ser muchos años, no lo vamos a ver, muy probablemente. Tal vez sí, pero lo que tenemos es eso, ¿no? Que hemos pasado de poder estudiar, pensar con un poco más de complejidad, ¿no? Aunque no lo crean, comparado a lo que tenemos ahora, que pues por la propia tecnología, la complejidad en el pensamiento se ha reducido, ¿no? Yo les recomiendo, si quieren adentrarse más en el tema de educación como tal y aprendizaje, puedan leer un poco acerca del pensamiento complejo, que dicho sea de paso es bastante complejo, pero es interesante leerlo porque es base de lo que en realidad propone la ONU, por ejemplo, cuando habla de procedimientos, ojo, no de propuestas como tal, pero sí de procedimientos, porque en un momento, pues, Edgar Morin se llama el autor de estas teorías, pues fue muy conocido, inclusive creo que si no me equivoco ganó un premio Nobel, ¿no? Y pues habla mucho y bueno, ha sentado ciertas bases de principios pedagógicos, ¿no? Para el aprendizaje en todo nivel, desde el escolar hasta el nivel doctoral, postdoctoral. Entonces,
vemos esto, ¿no? De que el aprendizaje se ha hecho cada vez menos complejo y justamente ¿quién le ha dado esa practicidad? La tecnología. Y hay que trabajar en base a eso, hay que luchar contra eso, ¿no? Hay colegios, es más, que todavía trabajan con la tiza y con la pizarra. Algunos dicen que puede ser por el tema de inversión, que no quieren, ¿no? Así como ya comenté, por ejemplo, este colega que compró estos artefactos, ha comprado estos artefactos, pero de alguna otra manera sirve, ¿no? Sirve para justamente dar eso, incentivar la lectura, evitar utilizar equipos móviles, etcétera, etcétera. Bien, bueno, entonces vamos a culminar, bueno, en este caso a continuar con la PPT, nos quedan algunas, y vamos a seguir tocando algunos temas. Y aquí vamos a ver algo que ya hemos hablado, que estamos justamente conversando, ¿no? Hemos tocado, que es la atención a ritmos y estilos de aprendizaje. Los estudiantes, a ver, quiero ver si se está compartiendo. Un momento, por favor. Espero que no. Ahora sí. Bien, ahora sí. Los estudiantes aprenden de manera diferente. Se deben implementar estrategias de atención diversificadas según los ritmos y niveles de aprendizaje. Esto significa que algunos estudiantes aprenden más rápido mientras que otros requieren más tiempo o apoyo. Tenemos, como ven, tres tipos de aprendizaje básicos, que es el visual, aprender mejor con imágenes, diagramas y colores, y el auditivo, por ejemplo, aquí, ¿no? Como punto número dos, que es aprender mejor escuchando explicaciones y discusiones. Y por otro lado, tenemos el estilo kinestésico, ¿no? Que aprende mejor moviéndose y manipulando objetos. El auxiliar brinda apoyo individual a estudiantes que lo necesiten, observa a quienes tienen dificultades y comunica al docente. Este criterio favorece la inclusión y evita que algunos estudiantes queden rezagados. Así que aquí, como ya comentamos, ¿no? La observación es una capacidad que tiene que el auxiliar tenerla clara, ¿no? Siempre clara. Organización del aula. Espacios que facilitan el aprendizaje. La organización del aula influye directamente en el aprendizaje. Un aula ordenada facilita la concentración, la participación y el trabajo en equipo. El Minedo establece criterios de organización de espacios y recursos para garantizar condiciones adecuadas. El auxiliar mantiene el orden, distribuye materiales y organiza los espacios según la actividad. Por ejemplo, puede organizar el aula en grupos para trabajo colaborativo o mantener espacios despejados para actividades dinámicas. Tenemos cuatro puntos importantes. Primero, organizar espacios. Distribuye áreas según actividades planificadas. Dos, distribuir materiales. Prepara recursos necesarios antes de cada sesión. Tres, mantener orden. Supervisa la limpieza y disposición de materiales. Cuatro, facilita movimiento. Asegura espacios seguros para actividades dinámicas. Comunicación pedagógica efectiva. La comunicación permite transmitir conocimientos, instrucciones y valores de manera clara. Una comunicación efectiva implica usar un lenguaje sencillo, adecuado a la edad del estudiante y coherente con el contenido. Aquí tenemos tres puntos importantes dentro de la comunicación efectiva, dentro del ámbito escolar, dentro del ámbito pedagógico. El lenguaje adecuado, usar palabras comprensibles, sencillas, según la edad de los estudiantes. Claridad conceptual, presentar contenidos de estructura lógica y ejemplos claros. ¿Qué quiere decir esto? Saber lo que hacemos. Si no sabemos del tema, obviamente pues no vamos a poder ser claros, ¿no? Entonces es importante, si es que por ahí algún contenido para ustedes es complicado, ¿no? O algún tema es complicado, es mejor utilizar. Ahí sí pues es algo básico, ¿no? Muy, muy, muy utilitario utilizar la tecnología. Tienen videos, YouTube, tutoriales, libros electrónicos, hasta audiolibros, donde pueden ustedes clarificar un poco más el tema que están tocando, si es para ustedes una debilidad, lo que no conocen muy bien, ¿no? Y así poder aclarar y a la vez, cuando usted lo entiende, puede explicarlo de forma adecuada. Comunicación no verbal. Utiliza gestos, expresiones y actitud que refuercen el mensaje. El auxiliar comunica constantemente al dar indicaciones, orientar o corregir conductas. Debe usar un tono respetuoso, claro y coherente con el docente. La comunicación efectiva es clave para el éxito del proceso educativo. Disciplina formativa y evaluación continua. Disciplina formativa. La disciplina es un proceso orientado a la convivencia basado en el respeto, los derechos y la convivencia democrática. El auxiliar supervisa comportamiento, aplica normas de manera justa e interviene en conflictos preventivamente. Y por otro lado, la evaluación continua.
monitorea el progreso del estudiante de manera permanente, detectando dificultades y brindando apoyo oportuno. El auxiliar observa el desempeño y comunica la información al docente para mejorar el aprendizaje. Ambos criterios contribuyen a un ambiente de aprendizaje adecuado, previniendo fracaso escolar y promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes. Integración de criterios. Integración de criterios. La aplicación de los criterios pedagógicos no es aislada, sino integrada. Disculpen. De nuevo se me fue. Ahora sí. Sino integrada. Todos los criterios se articulan en la práctica diaria del auxiliar en educación. En este caso, tenemos todo lo que hemos podido ver. La planificación. Primero vamos a empezar por abajo. Lo más importante, el aprendizaje. Después vamos a ir con las estrategias. Después vemos el tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias podemos aplicar o qué tenemos a la mano como recurso que conocemos? El tiempo, ¿no? Sabiendo, teniendo claro cómo se divide una sesión de clase, que como lo vimos es sencillo, en general, en teoría. Tenemos también el tema de la planificación, según ese tiempo, la organización, cómo vamos a organizar y también cómo vamos a adaptar en el contexto de esta planificación y la inclusión, para asegurarnos que todos estén incluidos en la sesión y en el aula. Bien, dos puntos importantes aquí. El rol pedagógico. El auxiliar no solo realiza tareas operativas, sino que cumple también un rol pedagógico en apoyo. Su trabajo influye en el clima en el aula y la organización y el aprendizaje. Y por último, el impacto en la calidad. Cuando el auxiliar actúa con criterio técnico, mejora la calidad educativa. Es un actor clave en la implementación de criterios pedagógicos. Estos conceptos que hemos podido ver el día de hoy, que parecen sencillos, los hemos resumido de forma muy sencilla, son criterios técnicos que intervienen dentro del proceso pedagógico y es importante que ustedes lo conozcan. Y pues, si ustedes desean, lo pueden ahondar aún más. Ya les comenté, les di, por ejemplo, algún autor que con empezar por ahí a googlear en YouTube, en libros, etcétera, donde pueden obtener mayor información. Y sobre todo, que esto se resulte significativo, ¿no? Que sea algo que ustedes puedan entender, hacer suyo y llevarlo al aula, para que esto al final les dé resultados. Al final, este es el objetivo, ¿no? Que ustedes puedan, con este tipo de capacitaciones o sesiones, ir mejorando aún más en lo que ya ustedes conocen para, pues, obtener mejores resultados dentro del aula, dentro de sus funciones como auxiliar. Bien, bueno, hasta aquí nos quedamos. Yo agradezco su atención hasta el momento. Sí, claro. El pensamiento complejo no es netamente un libro, sino es una teoría o un movimiento, es más, actualmente. Hasta hay una universidad sobre ello. Y el autor se llama Edgar Morin, es un francés, Edgar Morin, que ha sido ganador de premio Nobel, si no me equivoco, por La Paz o Educación, no recuerdo bien. Pero su nombre es Edgar Morin. Así es lo van a encontrar en español, Edgar Morin. Es un autor francés. Y sus libros ya estaban, pues, en español en realidad, como son tan conocidos en todo el mundo. A Edgar Morin lo conocen en el ámbito educativo hasta en China, porque ha sentado bases de lo que son los procesos los criterios pedagógicos, los principios pedagógicos. Bien, entonces, bueno, ahora sí, nuevamente agradeciéndole su atención, me despido. Espero que esta clase haya sido de su agrado en el tiempo que hemos podido compartir y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Nuevamente, también para quienes están viendo la clase grabada, de mi parte, hago igual un énfasis en el tema del horario. Quizás no es ideal, quizás no tienen la posibilidad de llegar puntual exactamente a las 7, pero mientras más temprano lleguen, ¿no? Antes, en este caso cercano a las 7, van a también poder, en este caso, eh, la sesión les va a poder ser más útil, ¿no? Cuando es en vivo, normalmente la sesión siempre va a ser más útil, ¿no? Porque hay mayor interacción. Bueno, ahora sí me despido, muchas gracias y tengan muy buenas noches. No te preocupes, Ana. La próxima vez yo sé que va a estar mejor y vas a poder estar más tiempo en la clase. Bien, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ana. Nos vemos el día viernes. Hasta pronto.